Buenas noches. A continuación, haremos la sustentación del estudio del caso Migración de Ciudadanos Venezolanos, causas, consecuencias, ventajas, desventajas y posibles soluciones para la materia de administración pública correspondiente al grupo número 6, integrado por Emma Alexandra Pérez Gelbes, Giselle Sanabria Aranda, John Freddy Ramírez Jaimes, César Enrique Rodríguez Cortés. Frente a la problemática que se presentó para realizar la actividad colaborativa del caso que se está viviendo en Colombia y especialmente Bucaramanga, Santander, por las personas provenientes de Venezuela, cuyo estudio fue realizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, y el Instituto de Estudios Políticos. El fenómeno de la migración de venezolanos a la ciudad de Bucaramanga se ha venido presentando de manera masiva a partir del año 2016, debido a la zona fronteriza que se comparte. Para el año 2019, la cifra de venezolanos aumentó en el país en 1.249.629. En Bucaramanga, capital del departamento de Santander, hay más de 40.140 migrantes venezolanos. Esta es la 10ª ciudad con mayor número de ciudadanos venezolanos en Colombia. La mayor concentración de venezolanos se registra en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Venezuela ocupa el segundo lugar con la crisis migratoria más grande del planeta, seguida de Siria, y las ayudas humanitarias que se han recaudado no han sido significativas. Esto quiere decir que los países receptores son los que cargan la mayor parte del costo de brindar ayuda humanitaria a estas personas. La distribución migratoria es representativa en las grandes ciudades del país. Sin embargo, en las ciudades alejadas del territorio venezolano hay menos inmigrantes. En la ciudad de Bucaramanga se ha incrementado la inseguridad, mendicidad, delincuencia, violencia, prostitución, trabajos con pocas garantías salariales y laborales. Según la ONU, más de 1 millón de venezolanos han decidido quedarse en Colombia y medio millón más decide seguir su tránsito a otros países de Latinoamérica o de América Latina buscando un mejor futuro. Nuestro caso de estudio corresponde a un análisis que hizo la Universidad Autónoma de Bucaramanga en cabeza del Instituto de Estudios Políticos IEP, que halló en el estudio la caracterización realizada del 30% de personas provenientes de Venezuela viven en habitaciones arrendadas que comparten con 2 o 4 personas más. Además, cerca del 34% de las personas dijeron no tener residencia o habitación física donde quedarse y se hospedan en habitaciones de hotel o en la calle. La generación de ingresos para la población migrante es un gran reto. La caracterización de la IEP de la UNAP establece que el 12% de los migrantes viven de caridad, el 60% tienen empleos itinerantes o informales y el 18% busca empleo y tan solo el 4% tiene un contrato laboral formal. El 16% de esta población caracterizada dice haber sido víctima de algún tipo de explotación laboral y el 45% de los encuestados afirman haber sufrido algún tipo de discriminación. Descripción de los actores involucrados y sus roles. Dentro de los actores involucrados en esta problemática inicialmente se tiene, primero, el gobierno venezolano y sus nuevas políticas que obligan al desplazamiento de sus nacionales. Segundo, los desplazados y la necesidad de buscar nuevos y mejores horizontes para el bienestar de sus familias. Tercero, el gobierno nacional, que debe contemplar estas migraciones no solo de venezolanos, sino de personas de otras nacionalidades que llegan al país huyendo de la violencia, el hambre y la falta de oportunidades de cada uno de sus países de origen. 4.
La ONU como organización garante de la defensa de los derechos humanos. Quinto, las administraciones locales, junto con el gobierno nacional, para que diseñen programas de mitigación del impacto de esta situación de migración. Sexto, el sector privado que genere empleos con los derechos legales a cada una de las personas que apliquen a una vacante independientemente que no sean colombianas. Y séptimo, las diferentes entidades gubernamentales que procuren la defensa de los derechos humanos de los extranjeros en calidad de migrantes, como el ICBF, el Ministerio de Salud, la ONG y demás organizaciones que trabajan en pro de la solución. Marco legal o normativo. En el año 2011, que Colombia implementó el Sistema Nacional de Migraciones debido al ingreso de ciudadanos venezolanos al país, se crea el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, RAMV, que es finalmente la entidad encargada de registrar a los ciudadanos venezolanos que residen en Colombia. Tiene como función recoger información necesaria que permita al gobierno la implementación de políticas migratorias. Las Secretarías de Planeación es la dependencia encargada de realizar este registro. Se realiza de forma presencial con el documento de identificación que los acredite como ciudadanos venezolanos. Este registro no es un proceso de legalización de estadía o de estatus migratorio. El gobierno ha creado un estatuto temporal para protección a migrantes, con el cual se busca garantizar la atención necesaria para esta población vulnerable que actualmente presentan problemas por la situación económica y social de Venezuela. Dentro de la caracterización que nosotros le hicimos al problema, en este caso, tomamos en cuenta el éxodo venezolano que ha venido presentando en las últimas 2 décadas. Según expertos, han detectado 4 olas de migración, 3 inicialmente y una cuarta en el tiempo reciente. La primera ola de migración fue por empresarios atraídos por la globalización de la economía como dueños de Alimentos Polar, Congro y Farmatodo. Tras la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, se dieron 2 nuevas olas. La segunda ola de migración fue de ejecutivos de alto nivel que trabajaban especialmente en la compañía petrolera PDVSA, quien fue intervenida por el gobierno y que hizo que muchos de sus dirigentes desertaran del país y llegaran a ser parte o buscar un mejor futuro en Colombia. La tercera ola de migración, debido a estas mismas situaciones en PDVSA, hizo que profesionales y técnicos altamente calificados buscaran oportunidad también en los países vecinos y en Colombia. La cuarta ola de migración, que es la que en este momento estamos viviendo debido a la situación política y económica de Venezuela,
Los colombianos se han visto obligados a regresar con sus hijos nacidos en Venezuela y con otros familiares a sus lugares de origen en busca de un mejor futuro. De acuerdo al estudio, la cifra de ingreso en los últimos 3 años y a comienzos de este se han venido disparando. En enero entraron al país alrededor de 47.094 venezolanos, 24.269 más que en el mismo periodo del 2016. Igualmente, según Migración, se registró un aumento en la entrega de cédulas de extranjería a venezolanos en el 112% entre los años 2007 al 2011 y un aumento mayor del 211% en solo 2 años, de 2012 a 2014, con un total de 37.164 cédulas emitidas solo para venezolanos. También sufren las cifras de deportados y de capturados por cometer delitos, especialmente atracos. Como posibles causas a esta problemática, nos vamos hacia la raíz debido a la situación que está atravesando Venezuela, a su situación política, su situación social. Se han venido afectando a todos los pobladores y ha venido afectando también a los países vecinos con esta migración. Han generado crisis en cada uno de los países, guerra, violencia económica, social, inestabilidad política. Y entre las causas políticas más graves que podemos detectar está la hiperinflación en Venezuela, que conduce a la escasez de producción, el cambio de moneda. El gobierno ha tomado medidas sin soluciones definitivas. La corrupción, como ocurre en muchos países de América Latina, han llevado a la mala administración de recursos en general, desencadenando una situación social, política y económica que obliga a sus habitantes a buscar mejores oportunidades. Los conflictos entre las Fuerzas Armadas y los grupos al margen de la ley, como el caso de las guerrillas, el narcotráfico internacional, la escasez de los servicios básicos como es la salud, la educación y el alimento. Venezuela es un país donde su economía gira en torno al petróleo y debido a toda esta situación no están explotando el petróleo como lo hacían en otras oportunidades, siendo un país, uno de los países más ricos en petróleo, paradójicamente tiene todos los recursos para ser uno de los países más ricos y sin embargo en este momento se aqueja de uno de los países donde más hambre aguantan sus habitantes. A continuación, mi compañero César les va a indicar. Buenas tardes, mi nombre es César Rodríguez. Continuamos con el estudio del caso migración de venezolanos hacia Colombia, especialmente a la ciudad de Bucaramanga. El gobierno local, así como todos los gobiernos locales a nivel nacional, se deben regir o se deben guiar por propuestas que vienen del gobierno nacional para, para tratar de mitigar la situación que hoy estamos viviendo. Dentro de estas propuestas o posibles soluciones podemos enumerar ciertos puntos que se han venido trabajando, como pueden ser la generación del empleo para estas personas. Para esta generación de empleo también se les debe capacitar y mejorar su fuerza laboral. Muchos de ellos vienen con títulos universitarios o técnicos de su país, pero pues deben ser también homologados y se debe constatar que si de verdad sea lo que estudiaron sea de verdad factible o aplicable en en nuestro mercado laboral. Asimismo, el acceso al CISBEN para estas personas se debe facilitar, o más que facilitar, se les debe prestar de mejor manera el acceso para ellos.
se debe garantizar que tengan acceso a la salud, ¿sí? Dentro de lo posible. La atención por parte del ICBF. Sabemos que en las calles hay mucho de este personal venezolano que tiene niños menores de edad, bebés, prácticamente en la mendicidad. El ICBF debe tomar cartas en este asunto y debe tratar de ayudarlos. Para esta población se le debe ofrecer también la obtención de la nacionalidad colombiana. Claro, está cumpliendo con los requisitos que se deban tener, ¿no? No es solo que porque el venezolano ya se le deba dar su nacionalidad colombiana, no es así tampoco tan fácil, pero sí se debe contemplar esa posibilidad. El convenio de transporte para quienes se quieran devolver es una realidad que muchos de ellos cuando llegan y ven que el país o la ciudad no es lo que ellos venían pensando, eh, muchos de ellos desean devolverse, pero no tienen ni los medios económicos ni la fuerza en muchas ocasiones. Entonces se podría estudiar un convenio con alguna empresa de transporte para facilitar su regreso. La facilitación de corredores humanitarios que permitan la reunificación de las familias. Hay muchos de familias de venezolanos que el papá o la mamá se han venido hacia acá, han migrado hacia acá, hacia Bucaramanga, y han dejado los niños o los hijos en Venezuela. Es, es una posibilidad el facilitarles un corredor que permita su reunificación. Incentivar programas que eviten la xenofobia. Para nadie es un secreto que los venezolanos que han venido a cometer actos ilícitos están generando una ola de odio hacia todos los venezolanos, sin distingo si son ladrones, si son lo que sea, si son trabajadores, si son gente que está por ahí. La población colombiana se está cansando de ver ciudadanos venezolanos envueltos en problemas de atracos, de asesinatos, lo que hace es generar odio hacia ellos. Y el odio pues lleva a acciones también de rechazo, de no ayuda, de todo esto. De igual manera, el gobierno local debe gestionar ayudas ante el gobierno nacional y ante entes internacionales, ONG, la ONU, eh, que le puedan colaborar o le puedan ayudar a tratar de, con recursos, tratar de mitigar esta problemática. Y por supuesto se deben diseñar nuevas políticas, porque la sociedad ha cambiado a la fuerza o por el tiempo, ya no es lo mismo que se vivía hace 20, 30 años y la sociedad debe adaptarse y para adaptarse se deben diseñar o rediseñar políticas para dicha adaptación. Bueno, los objetivos que habíamos planteado en la actividad era formular posibles soluciones en el caso de la migración hacia la ciudad de Bucaramanga, determinar si existen programas de gobierno que los capaciten y mejorar la mano de obra, analizar la viabilidad de la propuesta como una posible solución, orientar hacia una perspectiva más objetiva del caso, conceptualizar las ventajas y las desventajas, analizar el impacto que ha tenido sobre la economía, la salud y la proyección social en Bucaramanga la recurrente llegada de venezolanos a la ciudad. En cuanto a las consecuencias, tenemos pues el choque poblacional a corto plazo, esto debido a la cantidad de venezolanos que han venido ingresando, la demanda creciente por los servicios de salud, de educación y otros servicios, que los costos recaen principalmente sobre las finanzas del gobierno nacional y los gobiernos pues territoriales.
el aumento de trabajo informal. La participación es alta en el mercado, pero los salarios son bajos y esto no les permite hacer aportes a salud y pensión. El aumento de desempleo por parte de los migrantes compiten entre ellos, no con la población nativa, no con la población colombiana. Sin embargo, la baja participación de colombianos le permite a los migrantes acceder a los empleos por su flexibilidad laboral y los salarios. El aumento de la inseguridad, de la delincuencia, la mendicidad. Y pues como una consecuencia positiva es el incremento de la población económicamente activa por el volumen de venezolanos que integran el mercado laboral. También tenemos que los inmigrantes, una vez se integren en el mercado de trabajo y al sistema de protección social ya formal, pueden contribuir con impuestos al financiamiento del gasto del Estado y beneficiarse pues de los servicios. Muchas gracias.